Tenemos Mateo capítulo 28, versículo 19. Amén. Vamos a estar leyendo varios versículos. Amén. Una palabra de mucha instrucción, pero que igual va a ser de mucha bendición. Amén. Especialmente si usted quiere avanzar en el camino de Dios, crecer en el camino de Dios, madurar en el camino de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a empezar del 18. Jesús se acercó a los discípulos diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos, amén, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. O sea, ¿qué hay que enseñarle a los discípulos? ¿Qué hay que enseñarle? Amén. No le mueva aquí, Felipe, por favor. Amén. ¿Qué hay que enseñarle a los discípulos? Que guarden todas las cosas. Amén. Que guarden todas las cosas que el Señor les ha mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que hacer discípulos es enseñarle a las personas todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, o les enseñó a los discípulos. Amén. Cuando usted escuche la palabra discipulado, amén, hacer discípulos, hermano, amén, hacer discípulos es una de las tareas más importantes de esta iglesia, aunque debería de serlo para todas las iglesias, porque hacer discípulos, amén, no es una alternativa, no es una opción. Hacer discípulos es una comisión, es una encomienda y es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de enseñarle a las personas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la instrucción. Amén. Lo que miramos en Mateo capítulo 5, el sermón de las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. Amén. Ahí dice que hay que amar a las suegras también, hay que amarlas. A los enemigos, amén. A la esposa también. Mateo capítulo 6 dice Jesús y la oración. Esto es que hay que enseñarle a los discípulos. Amén. Mateo 6:16, Jesús y el ayuno. Amén. Tesoros en el cielo, lámpara del cuerpo, el afán y la ansiedad, Dios y las riquezas. A su nombre. Discipulado es enseñar todo esto a los discípulos. El capítulo 7, juzgar a los demás. La oración y la regla de oro. La puerta estrecha, por sus frutos lo conocerán. A su nombre. Los salvos hacen la voluntad de Dios. Los dos cimientos. A su nombre. Mateo capítulo 5, capítulo 6. Mateo capítulo 7. Amén. Habla mucho de discipulado. A su nombre. Habla bastante de lo que es discipulado, mi hermano. Amén. Más para adelante, en Mateo capítulo 13, también se le enseña la parábola del sembrador. El propósito de las parábolas. A su nombre. Aquí se les enseña también en Mateo capítulo 19, Jesús enseña sobre el divorcio. A su nombre. En Mateo capítulo 24, las señales antes del fin del mundo. Amén. En el versículo 29, la venida de Cristo después de la tribulación. La venida inesperada de nuestro Señor Jesucristo. La gran tribulación. Amén. El arrebatamiento de la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Quiénes se quedan y quiénes se van? A su nombre, amado hermano. Como que eso le tiene que sacar hambre por leer la Biblia.
A su nombre. Aquí están las enseñanzas que el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso es discipular. Discipular no es hablar lo que yo pienso, lo que yo creo. Amén. Discipular es enseñar a las personas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es discipular, entrenar, enseñar, equipar, adiestrar. A su nombre. Entonces, amada iglesia, quiero hablarte un poco acerca de quién es un verdadero discípulo. A su nombre. Muchas de las veces, mi hermano, escuchamos decir a muchas personas, a muchos servidores, a muchos cristianos, lo que ellos esperan ver en la congregación, lo que ellos esperan ver en sus líderes, en sus pastores. Amén. ¿Cuántos esperan ver a un pastor fortalecido? ¿Cuántos esperan ver a un pastor visionario? Entregado a Dios, que ama a Dios, tiene compasión por las almas. Es un hombre de retos, entregado a la obra de Dios, a su nombre. ¿Cuántos quieren ver a un líder lleno del Espíritu Santo? Sabio, un buen consejero, prudente, amén, de buen testimonio, que los rete, que los desafíe, amén, que los enseñe, que los empodere. Ok, gloria a Dios. Amén. Entonces usted tiene buenas expectativas de su pastor y de los líderes. Amén. Sí, amén. Ahora vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué espera Dios y tu pastor de ti? Sí, porque a veces somos buenos para pedir y para exigir, y malos para dar. A su nombre. Necesitamos líderes visionarios, pastores, líderes entregados, apasionados. Amén. De retos. Amén. Que peleen por el rebaño, que sean hombres conforme al corazón de Dios. Ahora, no vamos a hablar hoy de los pastores ni de los líderes, amén, sino que Dios espera de ti. ¿Qué es lo que Dios espera? Porque así como se espera mucho de los pastores y de los líderes, también tu pastor espera algo de ti. También tu líder espera algo de ti. Ok, gloria a Dios. Vamos a mirar, no sé si 10 características de un discípulo, hermano, o de un buen discípulo. 10. No se crea, vamos a hablar la que el Señor nos dé, amén. Tengo como 11, pero amén. Si con la primera nos quedamos, gloria a Dios, amén. Pero vamos a hablar 10 características de un buen discípulo. Amén. Últimamente el Señor me ha dicho, siervo, enseña a mi pueblo, enseña y predica. Y si baja el fuego, métele. Jesús predicaba y enseñaba. A mí me gusta predicar enseñando. Y me gusta enseñar y predicar también. Ahora, vamos a mirar una de las características de un buen discípulo. Número 1, un buen discípulo es una persona apegada, mi hermano. Es alguien apegado. Amén. Cuando un discípulo, cuando un aprendiz, cuando un pupilo, amén, cuando una persona que es instruida, que es enseñada, porque Cristo vino a la tierra y agarró 12 personas que les llamó discípulos porque Él los enseñaba, los entrenaba, los equipaba, los capacitaba. Amén. Entonces, una de las características más importantes que debe de tener un buen discípulo es el apegamiento. Cuando una persona se apega a su líder, eso hace que el discípulo se desarrolle porque su líder le imparte sabiduría, revelación y conocimiento acerca de lo que él conoce de Dios. Una de mis recomendaciones, hermano, especialmente si usted es joven, amén, nuevo convertido, es que se apegue a personas que lo enseñen. Personas más maduras que usted. Personas más sabias en el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios. Si tú te juntas con personas con menos conocimientos, ellos aprenderán lo que sabes. Ellos aprenderán de ti lo que sabes. Si te juntas con personas que tienen quizás el mismo conocimiento, no habrá un crecimiento.
Pero si te empiezas a juntar con personas maduras, tu desarrollo será más rápido en el camino de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, amado hermano, sí, porque hay personas que le gusta mucho relacionarse con el mañoso, con el que no avanza, con el que no progresa, el que no prospera, o el rebelde, o el que no quiere nada con Dios, o el chismoso, hermano. Aún en la iglesia usted tiene que seleccionar a las personas con las que usted se debe de relacionar. ¿Estamos aquí, hermano? Sí, en la misma iglesia hay personas que no construyen, sino destruyen. Amén. Y usted no debe de aceptar ninguna crítica constructiva de alguien que nunca ha construido nada, hermano. A su nombre. O sea, hay gente que te aconseja, no, pero tú qué has hecho, varón. Tú qué has construido. Tú qué has logrado. A mí me gusta recibir corrección, instrucción, impartición. Amén. Pero a mí me gusta que me hablen con hechos también. Yo no puedo aceptar una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada, hermano. Amén. Estamos aquí. Pero sí acepto esas críticas constructivas de alguien que ha escalado más que yo, que ha ido a donde yo no he llegado. ¿Estamos aquí, hermano? A su nombre. A usted que no le mueva el tapete si alguien lo anda criticando y no anda haciendo nada, usted dele para adelante. Amén. A su nombre. Sí, porque a veces la gente que no edifica son los que critican. Ahora, un buen discípulo debe de ser apegado, mi hermano, a su líder, a su mentor. Estaba escuchando un testimonio de un predicador muy sabio, muy usado por Dios, y le preguntan, oiga, ¿y usted por qué ha crecido tanto en sabiduría, en conocimiento y en revelación de la palabra de Dios? Y dijo, porque cuando yo comencé en el camino de Dios, me empecé a acercar a personas más maduras espiritualmente. Me empecé a acercar a ancianos, a líderes del reino de Dios. Y lógicamente esa gente no hablaba chisme. Esa gente hablaban de la palabra de Dios. Hablaban de entrega, de obediencia, de humildad. Amén. De transparencia, de integridad, de oración, de búsqueda. Y me iba yo a orar con ellos en las madrugadas, en las noches. Ayunar, me invitaban a ayunar. A su nombre. Sus pláticas eran siempre de avance, de crecimiento, no de desánimos. Y dice, y por esa razón empecé a crecer más aceleradamente. Hay un refrán, para que usted me entienda, que dicen, dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Dime con quién andas y te diré quién tú eres. Amén. Mira, hermano, si tú te juntas con 3 ladrones, tú serás el cuarto. Si tú te juntas con 3 chismosos, tú serás el cuarto. Amén. Sí, si tú te juntas con 3 desanimados, tú serás el cuarto. A su nombre. Si tú te juntas con 3 rebeldes, tú serás el cuarto. Amén. ¿Estamos aquí, mi hermano? Por eso ese refrán dice, dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Ahora, pero júntate con 3 hombres sabios. No sé si está aquí en la iglesia. Júntate con 3 hombres visionarios. Con 3 personas que han escalado más que tú. Júntate con 3 personas ganadoras de almas. Júntate, apégate con alguien que te desarrolle, que te impulse, que te enseñe, que te instruya. Y tú serás el número 4. A su nombre. Rodéate de buenas amistades. Mire, hermano, uno tiene que elegir bien. Amén. Vamos a mirar que habían 2 paralíticos. 2 paralíticos. Uno estaba rodeado en el estanque de Betesda, donde bajaba el ángel, usted recuerda, ¿verdad? Y dice que este hombre estaba rodeado de ¿quiénes? De puro necesitado, de puro paralítico, de puro ciego.
y nadie lo ayudaba para meterse cuando entraba el ángel al agua para que fuera sano. Y tenía muchos en la misma condición de ellos. Ahora, vemos en la historia otro paralítico, hermano. Amén. Pero tenía amigos que se subieron al techo y rompieron el techo y lo bajaron. Y a causa de la fe de sus amigos, el Señor lo levantó. No sé si alguien puede entender eso, amada iglesia. Tú decides con quién te juntas, pero yo te aconsejo que te juntes con personas que te ayuden a tener más fe, a ser más íntegro, a ser más fiel. Si tú vas comenzando y de repente andas ahí distanteado, desanimado, júntate con hombres que te van a retar a buscar a Dios, aunque andes medio, pero si tú te juntas con esa gente, Dios te va a empezar a levantar también a ti. Tú serás el cuarto, mi hermano. No sé si estamos aquí entendiendo. O yo espero que de aquí en adelante, hermano, ande bien ahí apegado, amén, apegado a su mentor, a su líder. ¿Estamos aquí? Ok, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Entonces, cuando una persona se apega, recibe sabiduría y revelación, conocimiento, es enseñado, es instruido, es corregido, amén, es retado a creer y a crecer en Dios. Es formado para que pueda desarrollar su potencial en el Señor. Por eso es muy importante el apegamiento, amén. Porque eso hace que te pueda desarrollar tu mentor en esa persona que Dios y tus generaciones van a necesitar. Que pueda desarrollar el potencial que está dentro de ti, mi hermano. Amén. Un buen seguidor es alguien que sigue detrás. ¿Es alguien que qué? Es alguien que imita lo que ve hacer. Amén. Lo que mira hacer de su líder, eso hace. Amén. Por eso el líder debe de dar buen testimonio. El líder debe de ser una persona, amado hermano, de buen testimonio. ¿Estamos aquí? Alguien que es un modelo para otros. Alguien que enseña con su ejemplo. Con su ejemplo. Estamos en el tiempo, amada iglesia, donde la gente ya no quiere que se les diga qué hacer. La gente quiere que le muestres con tu ejemplo lo que dices que ellos deben de hacer. ¿Estamos aquí? Y ese es uno de los problemas que miramos a lo largo de la historia, que hay gente buena para demandar de otros y mala para hacer. Amén. Yo no quiero a alguien que me diga que yo ore y él no me enseña a orar. Yo no quiero eso. Amén. Porque ser líder es ser para después hacer. ¿Es ser qué, pastor? Ser obediente. Para formar en otros la obediencia. Amén. ¿Ser qué? Ser transparente. Para formar en otros la transparencia. Ser humilde. Para formar en otros la humildad. Ser de un solo ánimo. Para formar en otros un solo ánimo. Íntegros, sometidos, sumisos, abiertos, transparentes. Amén. Porque hay líderes, hermanos, que dicen, guerrero, discípulo, sea abierto, pero ellos están como una tumba. Están como una tumba, hermano. No hablan nada, no dicen nada. Amén, están en problemas matrimoniales, financieros y nadie sabe nada. Ah, no, pero el discípulo tiene que ser abierto. Tiene que ser transparente. Y ellos todo lo contrario. Por eso ser líder es ser para después hacer de otros, hermano. ¿No sé si estamos aquí entendiendo? Y esta es una iglesia de liderazgo, amada iglesia, donde Dios va a levantar líderes. Amén. Todo lo que tú demandas sin tú hacerlo se convierte en religiosidad, mi hermano. Poner carga sobre otro que tú no llevas es religiosidad. Instruir a otros en las finanzas cuando las tuyas están quebradas, patas para arriba, es religiosidad. A su nombre. Por eso el líder debe de dar buen testimonio. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios, amén. Dice Éxodo capítulo 24, versículo 13.
Éxodo 24, versículo 13, dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió el monte de Dios. O subió al monte de Dios, perdón. Amén. Y el 14, y dijo a los ancianos: esperarnos aquí hasta que volvamos. ¿Quiénes? Volvamos nosotros a ustedes. Y aquí Aarón y Hur estaban con vosotros. El que tuviese estará con ustedes. El que tuviera asuntos, vaya con ellos. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Ok, gloria a Dios. Entonces, en el versículo 18 dice que Moisés estuvo ahí 40 noches y 40 días, hermano. 40 días y 40 noches. Y mientras Aarón y Hur estaban con el pueblo, Moisés estaba al pie de la montaña esperando a su líder. No se despegó del pie de la montaña, de la falda de la montaña. Mientras su líder estaba en la montaña buscando el rostro de Dios, Josué estaba esperándolo. ¿Por qué Josué fue elegido por Dios para ser el sucesor de un gran hombre de Dios, hermano? Porque era un hombre apegado. Eran diferentes, pero Dios miró una cualidad: que los dos eran buenos para seguir, para servir, para ser apegados. Mire Moisés cómo estaba pegado al corazón de Dios, pero mire Josué cómo estaba pegado a su líder. Estos dos hombres eran diferentes. Uno nació en palacio, creció en palacio, perdón. Fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Amén. Moisés era un hombre quizás más preparado que Josué, más intelectualmente preparado que Josué. Josué quizás estaba en el anonimato. Amén. Algo que predicaba la pastora en una ocasión es que Moisés tenía hijos, hermano, tenía hijos. Y cualquiera podría pensar que sus hijos deberían de haber sido los sucesores de Moisés. Pero aquí dice que el que Dios utilizó para ser el sucesor no fue ningún hijo de Moisés, mi hermano. Dijo Jonathan que registran la información, registra que habían aproximadamente más de 3 millones de personas que estaban en Egipto, que salieron en el cautiverio. Más de 3 millones de personas. Imagínate, de 3 millones de personas, el Señor que le haya placido escoger a Josué, mi hermano. Eso no fue casualidad. Amén. Esta persona, este hombre, amén, Dios lo separó, Dios lo escogió. Porque mientras hablaba con Moisés, él miraba que el que estaba al pie de la montaña sin moverse era Josué. Era un hombre fiel. Él era un hombre escogido por Dios. Dios lo escogió para servirle. ¿Por qué? Porque era un hombre destacado entre millones. Amén. ¿Por qué razón, pastor? Porque este hombre era valiente. Era fiel, hermano. Era fiel. Josué era fiel. Él fue formado durante muchos años en el desierto. Fue uno de los 2 espías que confiaron en Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Josué? Porque era un hombre apegado a su líder. Un buen discípulo se convierte en un buen seguidor. No sé si estamos aquí entendiendo. Un buen discípulo se convierte en un buen seguidor. Nadie puede convertirse en un líder hasta que no haya seguido a alguien primero. Amén. ¿Estamos aquí? O sea, y si usted me preguntara, pastor, ¿y usted a quién sigue? Sigo al Señor. Amén. Pero también sigo a una persona que me ha enseñado durante estos años lo que yo no sabía. A su nombre. Porque hay gente que dice, ¿y a quién seguirá mi pastor? Como lugares e iglesias donde no tienen mentores, pastores. Amén. La gente se pregunta, bueno, ¿y a quién seguirá mi mentor? ¿A quién? ¿De quién aprenderá mi líder? ¿Estamos aquí? Entonces yo entendí, amada iglesia, yo he entendido, amado hermano, que tú no te puedes convertir en un buen líder, jamás. No existen buenos líderes hasta que no aprenden a ser buenos seguidores. Amén.
Pero todo buen seguidor se convierte en un buen líder. Todo buen servidor se convierte en un buen líder, hermano. Lo fue Josué con Moisés, un fiel servidor, alguien valiente, alguien que no se apartaba durante 40 días y 40 noches. El hombre en la gloria de Dios y el otro hombre picándole los mosquitos en la montaña, al pie de la montaña, esperando a su líder, a su nombre. Mire qué lealtad, qué fidelidad, mi hermano, qué apegamiento. Por eso Josué se convirtió, después de Moisés solamente, en un poderoso líder. Un poderoso líder. El Señor sabía que la encomienda no se la podía confiar a cualquier persona. Quizás Aarón, pero Aarón era un hombre desleal cuando se miraba bajo la presión. A su nombre. ¿Por qué Josué calificó para ser el siguiente líder? Porque tenía una cualidad. Él era un hombre apegado a su líder. Hermano, cuando tú te apegas a alguien, tú vas a recibir sabiduría y conocimiento. Vas a crecer más rápido. Amén. Vas a aprender más rápido. El apegamiento trae empoderamiento, mi hermano. Trae empoderamiento. Hay gente que le gusta ser muy solitaria, muy apartada. Amén. Muy apartada. Pero los miras o miras su condición y no hay un crecimiento en ellos, hermano. Mientras que aquel que siempre está preguntando, mientras que aquel que siempre está detrás siguiendo, mientras que aquel que no se despega diestra ni siniestra, el crecimiento es más acelerado en este tipo de personas. ¿Nos estamos aquí entendiendo? Mire, amado hermano, en los tiempos que yo estaba, amén, a la par de mi pastor, aprendí a ser un buen seguidor, alguien apegado. Y cada vez que él me invitaba a salir a lugares, a predicar, íbamos a veces hasta 5, 6, 7 horas de camino manejando. A mí me gustaba mucho ir y preguntar. Siempre he sido muy preguntón. Preguntar, y pastor, ¿cómo puedo serle más fiel a Dios? ¿Y cómo aquí me puedo guardar en esta área? Y consejos tan simples, tan sencillos, pero tan profundos. Siervo, guárdate de corazón. Guarda el corazón. Guárdate de las 3 Fs. ¿Cuál es, pastor? La fama, siervo. Cuando Dios te empiece a usar y de repente tu nombre se empieza a mencionar, guárdate, porque la Biblia dice, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea la gloria. A Él es la gloria. Amén. Guárdate de la segunda F, la feria. Dios te va a prosperar de una manera muy poderosa. Va a añadir recursos al ministerio. Dios le va a entregar propiedades. Dios le va a entregar lugares. Van a conquistar. Vas a mirar cantidades que van a pasar. Pero siervo, guárdate de amar el dinero. Son recursos para extender el reino de Dios. Guárdate de la feria. Amén. Tercero, guárdate de las faldas, siervo. Las 3 Fs, las faldas. Se escuchó raro, ¿verdad? Amén. Y ese consejo va para todos ustedes también. Guárdense las 3 Fs, amén. Jóvenes, guárdense la última F. Guárdense. ¿Por qué? Porque mira, Salomón, el hombre más sabio, ¿cómo cayó? Ah, no, pero es que yo soy el hombre más fuerte. Mira, Sansón era fuerte. Y mira qué le pasó a Sansón. El hombre más sabio y el hombre más fuerte. Estamos aquí, iglesia del Señor. Consejos tan prácticos, tan sencillos, pero tan poderosos. Amén. Yo aprendí tantas cosas, amado hermano, mirando, observando cómo Dios le hablaba. El celo por las cosas de Dios. La entrega, la pasión, el compromiso. Cómo tratar a su esposa, a sus hijos. La seriedad en el ministerio. Amén. Todo eso, hermano, no te lo enseña un instituto. Eso lo tienes que aprender de un líder que te enseña el modelo para seguir a Jesucristo. Pastor, yo sigo a Cristo. Todos seguimos a Cristo porque dice la Biblia, puesto los ojos en el Señor. Amén. Pero también Pablo le dijo a Timoteo, le dijo a sus discípulos,
También le dijo: Timoteo, sé de ejemplo o sé imitador de mí, así como yo soy de Cristo. Imítame a mí, así como yo también imito a Cristo. Todo líder debe de tener la capacidad de decirle a sus discípulos: ¿sabes qué? Imítame a mí, así como yo también imito a Cristo. En la entrega, en el compromiso. Amén. Qué bonito es ver a un líder, hermano, entregado a Dios, apasionado por Dios. Pastores, líderes que rinden su corazón delante de Dios, quebrantados ante la presencia de Dios, que hoy no se mira mucho, mi hermano. Hoy los líderes en muchos lugares piensan que el liderazgo es pisotear a las demás personas. Piensan que ser líder es andar el cuello levantado y menospreciar a las otras personas. Piensan que ser líder es ser jefe y mandar, cuando ser líder es ser servidor. Servir a los demás, eso es ser líder. Ser ejemplo es ser líder. A su nombre. Vino una hermana un día y dijo: pastores, quiero decirles algo que me marcó desde el primer día que llegué a la iglesia. Y yo pensé que iba a decir: me marcó cuando oraron y cuando Dios sanó a aquella persona, o cuando Dios libertó a aquella persona, o la palabra, o lo que sea. Dijo: algo que me enamoró de Dios, me marcó de esta casa, es mirar a pastores como niños llorando ante la presencia de Dios, quebrantados en la presencia de Dios, tirados en el altar, en el piso, quebrantados en la presencia de Dios. A su nombre. Yo le pido a los varones de esta casa, mi hermano, que sean hombres humildes, que se quebranten ante la presencia de Dios, que amen a Dios con todo el corazón, que oren, que busquen a Dios. Pero ellos son testigos que cuando venimos a orar, miran a su pastor como un niño quebrantado en la presencia de Dios, orando. No solamente te dice ora, sino que te lleva a orar, te enseña, te instruye. A su nombre. El compromiso, la entrega, la pasión. Y ejemplo les he dado hasta el día de hoy, que sigo viviendo con la misma mujer. A su nombre, con mi esposa. Ejemplo les he dado que el fuego no se me ha apagado, que seguimos predicando con pasión, con amor, con entrega. A su nombre sea la gloria. Que si tenemos que ir afuera a predicarle a las almas, vamos afuera, amada iglesia. Yo no quiero aquí hombre orgulloso, yo no quiero aquí hombre arrogante, yo no quiero aquí hombre que realmente sean viejas en lo espiritual. Quiero ver hombres entregados y apasionados por Dios. Pero ejemplo les estamos dando de entrega, de pasión, de compromiso. Amén. ¿Estamos aquí? Pero todo eso, amado hermano, que yo le comento hoy, yo lo he recibido por impartición, por revelación, pero por apegamiento. Apegamiento. Yo he aprendido muchas cosas por andar a la par de mi pastor. A su nombre. Escuche, hermano, estamos aquí. Jamás te podrás convertir en un buen líder hasta que no seas un buen seguidor. Si tú estás como discípulo, si fuiste llamado y fuiste ungido para ser un líder, hermano, agarra esta palabra. Aprende a pegarte a tu líder. Amén. Que tu líder no tenga que andar corriendo detrás de ti. A ver dónde fuiste, dónde te metiste. No te miran. Ni siquiera te despides. Nada más cierra el servicio y parece que ese carro tiene turbo, hermano, turbo. El apegamiento no solamente significa estar cerca, porque hay gente que piensa que son apegados por estar cerca. El apegamiento no solamente significa estar cerca, aunque sé estar cerca, es parte del apegamiento. Amén. El apegamiento significa ser un ayudante, amado hermano. Apegamiento tiene que ver con ser transparente también, con ser sincero, expresivo. Amén. Dar lugar a ser enseñado y corregido y ser un buen servidor. ¿Ser un qué? Un buen servidor, mi hermano. Amén. Como discípulo debes de aprender a ser un buen servidor de aquella persona que Dios estableció para enseñarte, para instruirte, para corregirte, para capacitarte. Amén.
No seas de ese tipo de creyentes que dicen, a mí nadie me dice nada. Y usan este salmo para evadir otras versiones o otras palabras de la Biblia. El Salmo 20, Jehová es mi pastor. Claro, Jehová es nuestro pastor. Pero Hebreos 13 también dice, mira la condición, mira la forma y la conducta de tu pastor. Y luego dice, imita su fe. Y luego dice, obedecer a vuestros pastores. Cualquier pastor te dice, obedece a su nombre. Y te lee el verso 17 de Hebreos 13, pero no cualquier pastor te dice, vámonos al 7, donde dice, mira la conducta de tu pastor. Primero, mira la conducta de tu pastor. Y si tu pastor ama a Dios, se entrega, hermano, entonces tiene que haber sometimiento, tiene que haber obediencia a su nombre. Y eso no lo usamos para decir, ahora tienes que hacer esto. No, hermano, porque ni Dios forza a nadie para hacer las cosas. Pero eso tiene que nacer de nosotros, la revelación del respeto, de la obediencia. Amén. Y eso tiene que estar en el liderazgo, amado iglesia. Porque sabe algo, líder, algo que no te da el título. Tú puedes ser el reverendo, anciano, amén, fulano de tal, amén, Juan de los Palotes, el reverendo, y tener un sign, un sticker, una placa que diga líder fulano de tal, amén. Y la gente que conoce a Dios va a respetar porque tú tienes esa placa y ese renombre de reverendo reventado y todo eso. Hermano, pero hay algo que no te da el título. El título no te da cariño y respeto. Y admiración, perdón. El cariño y la admiración de la gente, esa es como el dinero. La puedes pedir, respétame porque soy tu líder. Es como el hombre que le dice a la mujer, respétame porque soy tu esposo. Puedes pedir respeto, exigir respeto. Pero hay cosas que no te lo da un título o una posición. Hay cosas que te las tienes que ganar. Como pastor, viendo por los discípulos. Escucha eso, ayudante. Viendo por los discípulos. Amén. Que te interesen de verdad. No sé si estamos aquí. Que haya un interés por cómo viven, cómo están, por ayudarlos a mejorar. Entonces la gente va a empezar a tener respeto porque tú no te das a jugar, porque eres una persona seria con Dios. Y te van a empezar a admirar cuando seas una persona que los enseña, los corrige, los instruyes. Y ellos empiezan a ver la manifestación para bien en sus propias vidas. Es entonces cuando te van a empezar a respetar, te van a empezar a admirar y te van a agarrar cariño y aprecio. Cariño y aprecio. Cosas que no te da un título. Aunque tú digas, ay, pero yo soy líder. Sí. Pero ese título no te da el cariño y el aprecio de la gente. Ese te lo tienes que ganar tú. A su nombre. Yo sé que a los líderes les gusta esta palabra, hermano. Usted tiene que entender, líder, que este pueblo no es ignorante. Este pueblo sabe. Conoce. Amén. Pero ahorita vamos a seguir aquí con los discípulos. Amén. El apegamiento, hermano, tiene que ver con ser apoyo. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2. Amén. Segunda de Reyes. Este es un discipulado poderoso, mi hermano. Amén. Un discipulado muy poderoso. Mire cómo Dios lo ama, que le trae un discipulado muy poderoso. Escúcheme, hermano. Yo sé que ahorita quiere fuego y ahorita le vamos a meter fuego donde usted se levanta y donde usted cae ahí. Gloria a Dios. Pero vamos a edificar con la enseñanza y la palabra de Dios. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 2, amén, versículo 1 en adelante, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora. ¿Qué le dijo? Quédate ahora. Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, no te dejaré. Y descendieron pues ellos juntos a Betel. Amén. Gloria a Dios.
Y en el versículo 4 dice, y Elías le volvió a decir a Eliseo, otra vez, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Qué tremendo, mi hermano. Un hombre con tanta revelación. Elías antes de Eliseo había tenido criados que los dejaba perdidos, hermano. Estos hombres no conocían, no tenían revelación de quién era Elías. Era el hombre de Dios, el hombre usado por Dios, el hombre que aportaba algo poderoso en ese tiempo de parte de Dios. Y los criados, hermanos, los que no tienen revelación de discípulos, que no son buenos seguidores, se quedan, no siguen a su nombre, se apartan. Pero la gente como Eliseo, estos hombres tienen revelación de que algo tiene esa persona de parte de Dios, de que en realidad no es a la persona a quien le sirven, no es a la persona a quien se le someten, no es a la persona a quien obedecen, sino a la autoridad, a la unción que Dios depositó en esa persona que está dirigiendo la vida de este discípulo. No sé si estamos aquí, mi hermano. Amén, estamos aquí. Por eso es muy importante el apegamiento, porque tu líder te va a enseñar a seguir a aquel a quien él sigue, a depender de aquel de quien él depende. Amén. Antes de que un discípulo pueda escuchar directamente la voz de Dios, tiene que aprender a oír a Dios a través de aquel que lo pastorea, a través de aquel que lo liderea, que lo mentorea. A su nombre, estamos aquí. Mire, hermano, antes que Dios le hablara a Samuel y que Samuel reconociera la voz de Dios, en 1 Samuel capítulo 3, usted puede leer ahí donde dice que Samuel no conocía la palabra de Dios. Pero Dios le habló a Samuel, y Samuel se levantó y fue con Elí, el sacerdote, y le dijo, dime, Señor, ¿qué quiere de mí? Y le dijo, yo no te he hablado, muchacho. Pero ¿por qué este jovencito de Samuel escuchó la voz de Elí? 3 veces fue a preguntarle a Elí, ¿qué quiere mi Señor? ¿Por qué? Porque se me hace que Dios le estaba hablando con la voz de Elí. Le dijo el Señor, tú vas a aprender a oír mi voz, pero primero tienes que aprender a escuchar la voz de aquel que está pastoreándote. ¿Y qué le dijo Elí? Yo no fui, pero como este hombre tenía el conocimiento, la sabiduría y la unción que estaba sobre él como sacerdote, le dijo, con la experiencia que tenía, le dijo, cuando te vuelva a hablar, dime, heme aquí, habla que tu siervo escucha, Señor. Tenía la instrucción para este hombre, para este jovencito. A su nombre. La palabra no le había sido revelada. ¿Estamos aquí? Por eso no se cree ese cuento de que no, Dios me habla a mí y todo eso, y eres un rebelde con aquel que te instruye. Eso no sucede. Para que tú aprendas, porque ese es el nivel a donde Dios quiere llevar a cada discípulo, que aprendan a oír directamente la voz de Dios. Pero para que tú aprendas a oír a Dios, tienes que aprender a oír a aquel que te pastorea, aquel que te liderea, aquel que te instruye, aquel que Dios puso para enseñarte. Jeremías 3:15 dice, yo les daré pastores que les pastoreen con ciencia y con inteligencia. Uno no hace el trabajo de Dios, hermano. Amén. Uno no viene a hacer el trabajo de Dios. Uno viene a ser un colaborador en el plan de Dios para la humanidad. Por eso Efesios 4:11 dice que Él dio que pastores, Él dio profetas, Él dio maestros, a fin de que nos enseñen, a fin de que perfeccionen. A su nombre. Yo por mucho tiempo he aprendido a escuchar la voz de Dios a través de mi pastor, hasta que Dios me empezó a hablar personalmente. A su nombre. Ha sido un reto, hermano, durante tiempo, durante años, discernir la voz de Dios en medio de tantas voces. Amén. Porque hay muchas voces, hermano. Hay muchas voces que te van a hablar. Está la voz de Dios,
Amén. La voz de Dios es una voz con autoridad, pero dulce y amorosa, pero con mucha autoridad y con mucho peso. Y Dios no vacila, Dios habla, y lo que habla es lo que Él dice, y eso es lo que es. Cuando Él habla, no hay quien pueda doblegar lo que Él dice. Amén. Ahora, mi hermano, también tenemos que aprender a discernir la voz en medio de tantas voces, porque no solamente Dios habla, también habla el diablo. El diablo, que el Señor lo reprenda, amén, te hace creer que una verdad es una mentira. Y te enreda con que Dios dijo, le dijo la serpiente a Eva, no morirás, no, serás igual que Él. No, el diablo no te dice, ya salte de la iglesia porque te vas a ir a la cantina y yo te voy a matar. No, no te dice eso. Te dice, no morirás. Salte de la iglesia que al cabo tú eres la iglesia. Y allá tú oras en tu casa. Y allá tú ayunas en tu casa. Y allá te conectas en vivo en tu casa. Y no te vas a desconectar de Dios. Oh, si es cierto, yo soy la iglesia. Es una verdad. Pero por otra parte te dice, tú no necesitas de una iglesia, de una congregación, ni de un pastor, ni de un líder. Tú puedes sola, como has estado antes. Ay, sí, ¿verdad, Dios? Sí es cierto. Sí es cierto, porque ya usted sabe que me la andan haciendo. Nah, yo mejor no necesito de ir a la congregación. Cuando la Biblia es clara y dice, no te apartes de la congregación. Que es bueno adorar a Dios juntos, en armonía. Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces el diablo es tremendo. A veces te habla una verdad con una mentira. Y parece que es Dios, pero no es Dios, hermano. Y el cristiano que no tiene discernimiento para oír a Dios, cae en la voz de Satanás. Está la voz de los demonios también. La voz de los demonios es diferente, hermano. La voz de los demonios sí es, te voy a matar. Los demonios sí no tienen dulzura en lo que hablan. Eso sí te amenazan y te hablan. Maldito, te voy a matar. Amén. Usted discierna cómo hablaban. Señor, ¿qué tienes en contra de nosotros? Ha venido para destruirnos. O sea, los demonios tienen una voz tremenda. Es mío, lo voy a matar. O sea, sí, o sea, tremendo, ¿eh? Los demonios tienen una voz, hermano. Y ahora está la voz tuya, también la de la carne. La voz almática, la de, ay, me hirieron, ay, yo creo que es Dios. Cuidado, hermano, cuidado en medio de tantas voces que hay. Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, iglesia. Pero primero aprende a escucharla a través de la palabra, que no hay voz más certera que la palabra de Dios. A través de la predicación de hombres de Dios. A su nombre. Estamos aquí, amada iglesia. Cuando eso sucede, mi hermano, aprendes a escuchar esa voz de Dios a través del que te predica, de la palabra de Dios. Entonces, estás avanzando en el camino de Dios y poco a poco Dios te va hablando y vas aprendiendo a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Todos nosotros debemos de llegar a ese nivel de aprender a discernir cuándo es Dios. Porque a veces se presentan ofertas de trabajos en lugares como a 10 horas, 15 horas de aquí. Y tú crees que es Dios porque no, pues me van a bendecir. Es una bendición, me van a pagar a 50 la hora. Parece que es una bendición. Pero todo lo que te aparta de Dios no viene de Dios, hermano. Todo lo que te quita el tiempo de Dios no viene del Señor. A su nombre. Estamos aquí, amada iglesia. A su nombre. Entonces, amado hermano, para eso es importante aprender a pegarse a su líder. Aquí miramos en Segunda de Reyes que Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, ¿qué? No te voy a dejar. No me voy a apartar. Pero quédate. No, yo no fui diseñado para quedarme. Yo fui diseñado para seguir detrás. Estamos aquí. Entonces Eliseo se apegó, mi hermano, porque cuando tú te apegas, aprendes a hacer las cosas del mismo modo, de la misma manera que tu líder hace las cosas.
Hay personas que a mí me dicen, pastor, pero usted hace cosas que he visto hacer en el pastor Adrián de Luna. Yo he visto que usted habla cosas que he visto hablar al pastor Adrián de Luna. He visto que él se mueve de esta manera y que aconseja de esta manera. Y lo he visto con un espíritu de fe, de conquista. A su nombre. En sí usted es una réplica. Dijo alguien, es una copia. Le dije, el Señor reprenda al diablo. Porque Dios no usa copias. Dios no usa copias, hermano. Amén. No, Dios no usa copias. Yo no soy una copia. Todos somos originales. Amén. Cada quien llamado con un propósito específico. ¿Estamos aquí? Pero lógicamente algo se te tiene que pegar de aquel que te mentorea. A su nombre. Imagínate, hermano, que de repente miran a Isaías que se para como el pastor. Yo no sé cómo se para el pastor, pero debe de tener una forma de pararse el pastor. Y de repente miran a Isaías que de repente hace una mueca con la cara. Ay, mire, es una copia, está tratando de imitar a su papá. No, él no está tratando de imitar a su papá. Él tiene características de su padre. Mira cómo habla como su papá. Es mi hijo. Se parece. Claro, es mi hijo. De Pedro decían, tú andas con él. No, es que hablas como él. No, caminas como él. Oh, cuando tú caminas con Dios, algo se te tiene que pegar de Dios. Cuando tú andas con un hombre de Dios, algo se te tiene que pegar de esa persona en tu espíritu. No estamos hablando de tener los mismos gustos. Antes le echabas 3 tazas de azúcar a tu café. Y ya como el pastor le echa una, pues tú también una. No. Cada quien tómese el café como quiera. Pero en el espíritu tenemos uno mismo. El mismo celo, la misma hambre por Dios, la misma determinación. A veces hasta la palabra, hay gente que dice, usted predica como el pastor Adrián de Luna. Usted predica como el pastor Adrián de Luna. Y le dijo, bueno, a Dios sea la gloria, yo predico ciertas cosas, mucha instrucción, mucha palabra que he visto. A su nombre. ¿Usted trata de imitar al pastor Adrián de Luna? No, claro que no. Pero, hijo, yo crecí en esta casa. Yo nací en esta casa. Aquí conocí de Dios, aquí me casé, aquí me bauticé. Aquí le he servido al Señor. Preocúpate si me escuchara. Alaba. Preocúpate si me escuchara. Sigo paro. A su nombre. Estamos aquí. Preocúpate si me escucharas. Porque yo no nací en casa de Dios, allá no sé, en Kansas, donde está el pastor Juan Carlos Harrigan. A su nombre. Usted me va a escuchar decir, my God. Esto es de casa. A su nombre. Guachi guachi. Usted me va a escuchar hablar de visión. Me va a escuchar hablar de formación. Me va a escuchar confrontando el pecado. A su nombre. Me va a escuchar hablando de discipulado, de fe, de conquista. A su nombre sea la gloria. Que no somos una iglesia pasajera. Que somos una iglesia que Dios estableció para marcar la diferencia. Entonces, hermano, cuando tú te apegas, tú vas a recibir lo mismo que aquella persona tiene. Vamos a leer el versículo 10. El versículo 9 dice, de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que tú quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Amén. Y ya usted sabe que aquí dice la palabra de Dios que fue arrebatado y que cayó el manto. Amén. En el versículo 12 dice, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío. Reconoció la paternidad. Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Este hombre fue tan apegado que recibió la doble porción
del espíritu de Elías. Amén. Una doble porción de su espíritu. Hizo el doble de los milagros que hizo Elías. El doble de los milagros. Una doble porción. Él no pidió cualquier cosa, pero lo que a mí me da a entender esto es que él lo pidió, pero más que lo haya pedido, se lo ganó. Hay cosas que no te van a otorgar el ser una persona quizás con dones, con talentos. Hay cosas que te lo va a entregar únicamente tu deseo de servir, tu apegamiento, tus ganas de aprender. A su nombre. Que Dios te las va a entregar a ti, porque has sido una persona que Dios está mirando. Que quizás tú no eres el que estás enfrente ahora, pero Dios mira que tú eres fiel a aquel hombre que está enfrente de ti. Dios te mira en las noches orando por tu líder. Dios te mira defendiendo la casa, defendiendo la visión, apegándote a tu mentor, honrando a tus mentores espirituales. Y Dios dice, wow, este ha aprendido a ser un buen seguidor, será un buen padre para otros, será un buen líder para otros. Por eso es que Dios, amado hermano, escoge a aquellas personas que Dios logra mirar fieles, apegadas a su nombre. Gente que toman en serio las cosas de Dios, porque a todos les gusta estar al frente, pero no a muchos les gusta estar siguiendo a otra persona. A su nombre. Y yo aprendí eso, amada iglesia. Yo aprendí primero a seguir. Antes de dirigir, yo aprendí a seguir. Antes de yo enseñar, primero he aprendido. Y sigo aprendiendo para seguir enseñando. ¿Estamos aquí, amado hermano? A su nombre. Entonces, me gusta testificar todo esto, hermano. Pero aquí miramos en Segunda de Reyes que este hombre recibió una doble porción. El versículo 13 dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Ese manto, hermano, lo agarró cuando Elías ascendió. Hay mantos que tú no debes ni tocar. Amén. Cuando no es el tiempo todavía. Primero agarra mejor la toalla del servicio antes que el manto de la unción. El manto de la toalla del servicio. Nadie quiere la toalla del servicio, todos quieren el manto de la unción. Y vamos a ungirte con el manto en esta noche. No, vamos a ungirte con la toalla del servicio para pulir los baños, hermano. Amén. Pero el manto de la toalla del servicio es la que trae el manto de la unción. Hay hombres con el manto de la unción y nunca tomaron toallas de servicio. Todos tenemos que aprender a servir primero. A mí me tocó servir, limpiar baños, me ha tocado servir, sigo sirviendo hasta el día de hoy. A la pastora también, amén. Con los niños, o sea, antes que usted vaya ya nosotros venimos. Yo ya fui diácono, por eso de ahí, 2x2 movilízate ahí, no estés ahí. A su nombre, hermano. De eso se trata el liderazgo, es ser para después hacer. ¿Cuántos se están gozando, mi hermano? Entonces, hay que aprender a ser buenos seguidores si queremos ser buenos líderes el día de mañana. Voy terminando la primera parte. ¿Cuántos están gozándose, hermano? Amén. Número dos. Yo espero que después de aquí usted, líder, ya deje ese espíritu del llanero solitario. Deje de andar ahí correteando como si fuera el correcaminos. Ahora, usted se lo pierde, hermano. Porque si usted es un desapegado, pues se va a quedar enano espiritual. Pero si empieza a pegarse con deseo de aprender y no de pesar, porque hay gente que se apega como, anda así como mirando a ver qué defecto y todo eso, hermano. Pero hay gente que se apega para aprender. Yo quiero aprender, enséñeme, instrúyame. Mira, aquí le traigo a mi mujer, hace rato nos echamos un round, ¿cómo me aconseja usted? Aquí le traigo a este hombre que no quiere orar, es un vago. Pero mire, aquí está. Pues sí, pastor, ya hay chance, hermano. Ok, un buen discípulo es alguien que sabe recibir instrucción, corrección y disciplina. 3 cosas. Instrucción, corrección y disciplina. Amén. La instrucción son directrices
Estas directrices te garantizan que te irá bien. Dios es un Dios que da instrucciones, amada iglesia. Amén. A lo largo de la historia, en la palabra de Dios, podemos mirar que los muros de Jericó no cayeron por las vueltas que dieron, sino por seguir las instrucciones que Dios les dio. Amén. Sí, porque a veces la gente cree que son por las vueltas que dieron. No. Los muros cayeron porque siguieron al pie de la letra las instrucciones. Así de simple, mi hermano. Amén. Eso usted lo mira luego en Jueces capítulo 6. En Mateo capítulo 10, versículo 5. Jesús le dio instrucciones a sus discípulos. Ahí miramos cuando los manda a predicar, les da instrucciones. Y todo lugar donde no les reciban, sálganse de ese lugar. Límpiense los pies de sus zapatos, el polvo. Sanen los enfermos. Les dio dirección. Hermano, Dios nos está dando direcciones constantemente. Dirigiendo constantemente. A su nombre. Cuando tú aprendas a seguir las instrucciones, vas a ver las bendiciones de parte de Dios. El Señor le dijo a Josué, capítulo 1, verso 8, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú aprendes a seguir las instrucciones de la palabra, el consejo de Dios, las bendiciones van a venir a tu vida. A su nombre. Dios ya lo determinó, mi hermano. Dios ha determinado que mediante la instrucción, mediante la obediencia, venga la bendición. Este es un principio. Deuteronomio 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas. Bendita será tu canasta y artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Y derrotará Dios a tus enemigos. Amén. Y ahí usted sigue leyendo. Se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. A su nombre. Entonces, el 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová Dios te da. ¿Cuántos quieren estas bendiciones de parte de Dios? Amén. Pero lo primero dice: si oyes atentamente la voz de Dios y pones por obra sus mandamientos, es entonces cuando Dios te empieza a bendecir. Amén. Cuando vas a poner la mano y todo aquello va a ser bendecido. Sigue las instrucciones, amada iglesia. Amén. Cuando tú sigues las instrucciones, vas a empezar a mirar la mano de Dios. Por eso, esta es una casa de mucha instrucción, donde aquí no se pierde nadie, hermano, por falta de instrucción. Está bien fácil. El liderazgo la tiene fácil. Tiene manuales, tiene consejería, tiene juntas, tiene de todo. Tiene a Dios, el Espíritu Santo, sus pastores. Aquí nadie se pierde por falta de instrucción. Se les dan hojas, y se lo digo no para que usted lo mire ahí medio raro, sino porque, oh hermano, es que mientras Dios más te da, más te demanda. Aquí se les da de todo, de estrategias. Se le pone todo en bandeja de plata. La instrucción. A los discípulos se les da de lo mejor. Una instrucción. A su nombre. La instrucción, amado hermano, cuando tú la agarras, es lo que te abre las puertas de bendición. Las instrucciones. ¿Sabe qué, hermano? Te voy a dar una instrucción. Comienza a pagar esta deuda. Comienza así, así, así. Y de repente, ¡pum! Pastor, ¿sabe qué? Ya se canceló la deuda. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Eliseo a Naamán? Métete al Jordán 7 veces. ¿Qué pasa si se mete 6? ¿Qué pasa si se mete 8?
¿Cuántas se tenía que meter? Es que Dios habla, da dirección. Dios dice sí, no o espérate. Y cuando te dice sí, pregúntale entonces cómo hacer la cosa. Se metió la hermana a orar de 3 a 4 de la mañana. Y los frutos hablan. Es que es imposible que tú ores y que Él no te responda. Es imposible que tú ores y que Él no te levante. Es imposible que tú lo busques y que no lo encuentras. Ay, pastor, yo oro. Pero ¿por qué estás en esa mediocridad? En esa sequedad espiritual. Con desánimo, hermano. Con desánimo. No progresas, no avanza. No te levantas. Entonces no estás buscando o estás buscando mal. Con ganas de no encontrar. Pero esta hermana se metió a buscar a Dios. Y pum, que se le cancela una deuda. Y pum, que logra pagar lo que tenía que pagar. Y que puertas se le abren y que Dios le abre puertas. Un hogar, una vivienda. O sea, todo eso, hermano. Lo que estaba perdido lo vuelve a recuperar. ¿Dónde estaba eso? En seguir las instrucciones al pie de la letra. A su nombre. Ella pudo estar de 4 a 5 de la tarde orando. Pero se le dijo de 3 a 4 de la mañana. Y Dios mira todo eso, hermano, y lo toma muy en serio. Cuando tú y yo aprendemos a seguir las instrucciones. A mí me dijeron, ve y paga el restante del otro templo, $45,000, págalo completo y Dios les va a abrir puertas. Van a vender y van a comprar otro lugar. Y fue tal y como se hizo, mi hermano. Amada iglesia, un discípulo debe de aprender a seguir las instrucciones al pie de la letra para que Dios lo bendiga. A su nombre. La tenemos fácil, hermano, siempre y cuando sigamos las instrucciones. Obedecer al pie de la letra. Aunque no entienda, solamente sea obediente. Y vas a empezar a mirar la mano de Dios. Ahí es que mi jefe no me da permiso, pero ve y órale al Señor. Métete con Dios y dile a tu patrón que dijo el pastor que viene de parte de Dios que te den permiso para llegar los días de servicio. Ay, pero váyase para allá. Y luego van y hablan. ¿Qué cree? El patrón dijo que sí. ¿Por qué? Porque siguió las instrucciones. Le he dicho a gente por la gracia de Dios, ve y hazte un diagnóstico nuevo al médico. Y van al médico. Y el médico dice, yo no sé qué te pasó, pero ya no estás enfermo. Aquí dice que estás sano. ¿Dónde estaba la bendición? En la obediencia. No en el sacrificio, sino en la obediencia. Porque hay gente buena para orar y buena para ayunar y malo para seguir instrucciones. Por eso nunca miran nada de parte de Dios. Amén. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Y cuando hay obediencia, la instrucción, entonces hace sacrificios como levantarte temprano, como ayunar, y es agradable. Pero hay gente que quiere mover a Dios, como que Dios se deja mover por nuestros actos. Donde Dios, quiero que me hagas esto. Ahí está queriéndole jalar la mano a Dios. ¿Cuándo, hermano? Voy a ayunar y orar, pero Dios dice, ¿qué tan obediente eres primero? Vamos a ver. A mí no me interesa qué tanto oras y ayunas si no eres obediente. Sigue las instrucciones solamente. ¿Estamos aquí, pueblo del Señor? Un buen discípulo debe de aprender a seguir la corrección, mi hermano. Debe de ser una persona que aprende a recibir la corrección. A su nombre. Si nadie se puede meter en tu vida, discípulo, si nadie se puede meter en tu vida, será imposible hacer de ti un buen discípulo. Amén. O sea, porque a veces tendemos a venir y a mí que nadie me diga nada. A mí que nadie me llame, a mí que nadie me hable. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Tiene un espíritu raro, hermano, ahí. Amén. Pero si nadie se puede meter en tu vida, va a ser difícil, imposible, diría yo, hacer de ti un discípulo de Dios. No se puede hacer un discípulo hasta que no permitas que alguien meta mano. Ese alguien debe de ser alguien con más sabiduría, con más unción, con más revelación. Amén.
O sea, una persona indicada. Entonces, se necesita alguien que tenga estas cualidades, que te pueda enseñar y que te pueda corregir. Escucha, hermano, como seres humanos, nosotros cometemos muchos errores, hermano. Tenemos actitudes malas delante de Dios. Y necesitamos que alguien que nos ame lo suficiente nos diga a nosotros, no lo que nosotros queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar para que pueda haber un cambio en nuestras vidas. Amén. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que te ama, pero inoportunos los besos del que te aborrece. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Una instrucción o una corrección manifiesta? ¿O alguien que te diga love, love, el evangelio de Bernie, hermano? Love, love, te quiero a ti y tú a mí. Pero tienes unas actitudes desagradables delante de Dios. Pero nadie te puede decir nada, porque así te pones. Ay, usted es muy perfecto, ¿no? Usted no me conoce, yo era la gata salvaje en mi pueblo. Oh, hermano, por eso Dios te quiere corregir. Ay, líder, usted supiera quién soy yo. Sí, por eso Dios te trajo, para alinearte, para formarte y para corregirte esas malas actitudes donde te tengan que corregir. Y antes que te hablen ya estás con la palabra pensando a ver qué vas a contestar. Y luego tu líder, Tito 2:9, ¿qué dice? No sean contestones. Y ahí empieza la corrección. Alguien se tiene que meter en tu vida y amarte tanto. No es que no tienen nada que hacer los líderes. Es que te aman tanto que no quieren ser un constructor de mediocridades. Y te tienen que corregir. Alguien te tiene que decir aquello que está mal para que tú puedas cambiar. Claro, con amor, con gracia y con misericordia y con verdad. Amén. Con amor. Te amo tanto que te tengo que instruir. Como Cristo amó a las iglesias en Apocalipsis y les dijo: eres una iglesia forzada, trabajadora, pero eres una iglesia que ha dejado su primer amor. Arrepiéntete. Te amo tanto que no te quiero perder. Alguien tiene que decirte eso, mi hermano. Ahí es que yo no me había visto. Es que escucha, hermano, el orgullo es como el mal aliento. Todos lo huelen, los que están alrededor, menos la persona que lo tiene. Entonces, la mayoría de gente dice: cada vez que usted vea algo en mí, por favor, corríjame. Pero cuando los corrigen, se les va el gozo, hermano. Pastor, usted sabe, cuando ve algo en mí, líder, cuando usted mire algo que está mal, corríjame, por favor, porque yo soy fuerte, porque yo y que esto y que aquello. Y se le corrige, se enojan, se sienten ofendidos. Ay, no hay amor en esa iglesia. Se alejan, te dan la vuelta, están trompudos, e incluso llegan a irse de la iglesia porque dicen: ahí no hay amor. No aguantan una reprensión, hermano, una corrección, y piensan que lo malo lo tiene la iglesia. Se ofenden por lo que se predica. Inmadureces. A su nombre. Ay, me busco otra iglesia porque aquí no hay amor. ¿Qué prefiere? ¿Cambiar de iglesia o cambiar de actitud? Es mejor cambiar de actitud, porque ya lleva 3 lugares que está saliendo por lo mismo. Entonces, ¿el problema será la iglesia o el problema será usted? No hay iglesias perfectas, hermano. Amén. Si usted busca una y si la encuentra, no se vaya. Usted la va a echar a perder. Somos gente imperfecta, siendo perfeccionadas por alguien que sí es perfecto. Llegaste al taller del maestro, donde él va a hacer una vasija. Puede que se quiebre, pero la va a volver a hacer de nuevo, conforme a él le parece. Él tiene que arrancarnos las mañas, él tiene que arrancarnos la ira, él tiene que arrancarnos el doble ánimo, tiene que arrancarnos la lascivia, la perversidad en el corazón. A su nombre, el pecado, amada iglesia. Y él va a hacer algo nuevo, pero necesita que Dios te corrija. La mayoría de personas, vuelvo y repito, dicen: cuando ve algo, corríjame.
Escuche, la corrección es parte del formamiento de todo hombre de Dios. Es cierto que no es causa de gozo, mi hermano, pero produce una vida recta delante del Señor. A nadie le gusta la corrección, a nadie. Por eso mismo pórtese bien, porque si no hay de qué, pues nadie le va a decir nada. Pero cuando te corrigen, eso produce una vida recta delante del Señor. Dice Apocalipsis 3:19, yo corrijo y disciplino a los que amo. Por lo tanto, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia. Amén. Ese es un tiempo donde Dios nos enseña el camino correcto en la disciplina, nos endereza, nos hace hacer o reflexionar o recapacitar, nos instruye, se nos instruye con firmeza, con autoridad, con amor, pero es un tiempo, repito, para reflexionar, para valorar y corregir y entonces hacer las cosas bien. Dice el salmista David en el Salmo 19:67, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo tu palabra de cerca. ¿Qué le pasaba al salmista? Solía desviarse hasta que lo disciplinó el Señor. Tú y yo solemos a desviarnos, hermano, hacer las cosas a nuestra manera, mal muchas veces, hasta que se nos disciplina. Empezamos a reflexionar para entonces hacer las cosas bien. Amén. Eso lo hace. ¿Cuántos padres disciplinan a sus hijos? Porque queremos evitarle que el día de mañana nos causen vergüenza. Queremos evitar que el día de mañana se conviertan en personas irrespetuosas, hermano. Usted mira a los hijos hoy en día y está el padre agarrándolo y el niño, ¡pah!, una cachetada. Ay, qué bonito Junior, qué bonito Junior. Y Junior, vieja fea, gorda. Ay. Y así crecen, hermano, los hijos. Porque nunca los corrigieron. Nunca los disciplinaron. Amén. Hermano, escuche esto. En un ministerio donde se corrige, se forma y se disciplina, es entonces donde la gente de verdad es transformada por Dios. Se convierten en discípulos y luego en líderes del reino. Amén. La gente madura. Se forma el carácter de Cristo, el carácter del Espíritu Santo en ellos. Y esta gente son los que permanecen firmes en la visión. La gente que se corrige son los que Dios bendice. La corrección es parte de la madurez de un cristiano. Si queremos madurar y crecer, necesitamos que alguien nos corrija. Dios nos corrige con su palabra. Los líderes nos corrigen con el consejo, con la instrucción. Ahora, Hebreos 12:7, si soportas la disciplina, Dios te tratará como hijo. Porque ¿qué padre es aquel que a su hijo no lo corrige? Amén. Como a mí me toca corregir a mi hijo. Y lo tengo que llamar y decir, hijo, no me gustó esta actitud. Me faltaste ese respeto. Me estabas avergonzando. El yo pasarle por alto la corrección, estoy yo mismo aprobando que eso se convierta en una cultura en mi vida, en mi casa y en mis hijos. Y el día de mañana tengo que llevar las consecuencias de hijos que no me respetan. Y al no instruirlo le acorta la vida, porque el hijo debe de honrar a su padre y a su madre. Y tengo que corregir a mi hijo con amor. Con amor, pero con firmeza y autoridad. No con ira, no con odio. Chamaco, ¡pah!, del demonio, no. Hijo, te corrijo porque te amo. Porque quiero lo mejor para ti. Quiero que hagas las cosas bien. Que te portes bien. Que no me cause vergüenza. ¿Ok? ¿Por qué te voy a pegar? Porque me porté mal. ¿Por qué? Porque me amas. Sobre todo porque te amo, hijo. A ver, dése la vueltecita. Ahí le va. 2 para que aprenda. Y va y llora. Y va y se pone sentimental. Y a mí me dolió el corazón. Digo, wow, me dolió el corazón por haberlo corregido. Pero lo amo tanto. Amo tanto a mi muchacho que no quiero que camine, que haga las cosas mal. Y después que se le pasa, porque el hijo se le pasa. Papi, ¿qué pasó? Venga acá. ¿Quién lo quiere?
Él no se va a ir de mi casa porque lo corregí. Hay gente que la corrige y se van porque no han aprendido a ser hijos. El hijo jamás se va a ir por una corrección. Sí, se va a enojar. Me miraba, no me hablaba. Digo, está bien, no es causa de gozo, no espero que se ría. Pero después tiene que venir y tiene que recapacitar y decir, ya aprendí, me disciplinaste por esto. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. El único que no acepta la corrección son los bastardos, hermano. Los hijos siempre reciben la corrección. Es verdad que ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Voy a terminar. Proverbios 9:8. Por lo tanto, dice, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Te amarán. Wow, qué lindo, hermano. Cuando corriges a una persona que es necia, se vuelven en tus enemigos. Te odian. Te odian, hermano, porque los corregiste. Pero la gente que tú corriges, que tú enseñas, que tú machacas ahí, le saques el jugo, que a veces hasta llorando, los ojitos están ahí. ¿Cómo te ama esa gente, hermano? ¿Cómo se apega a ese pueblo? Sobre todo Dios nos corrige porque nos toma como hijos. Amén. La corrección revela lo que hay en el corazón. Dios me dijo un día, la manera de saber quién es hijo y quién no lo es corrigiéndolo, siervo. El hijo siempre se va a quedar en casa y va a ser más sabio con la corrección y se van a pegar más y te van a amar más, siervo. A su nombre. Y yo lo he visto, mi hermano. La corrección lo que hace es que te apega más a la persona porque aprendes o entiendes que únicamente alguien que te ama de verdad te va a corregir.